Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? Oiga, mi historia contada, narrada por mí, una autobiografía en donde obviamente van a entrar muchos personajes. Es como, saben, como un relato, algo así como una película que tengo en mi cabeza y que he querido compartir con ustedes. Antes de dar inicio al capítulo de hoy, bueno, quiero hacer énfasis en algo. Yo sé que a veces me vuelvo un poquito temática con esto, pero es importante. Y quiero hacer este énfasis precisamente porque voy a entrar a hablar nada más y nada menos que de mi papá, en un rol que de pronto, si él escucha este episodio, pues no le va a gustar mucho, de pronto las emociones que esto le puedan llegar a generar. Así que quiero aclarar que no lo hago con la intención de juzgar, de señalar, ni mucho menos de reprochar. Si por algo me he caracterizado es porque he sabido seguir adelante con todo y como perdonar las cosas y comprender que muchas de las situaciones que a uno le llegan a pasar en la vida prácticamente así estaban como escritas. A mí me gusta pensar en eso, que eran importantes atravesarlas para uno llegar a ser quien es, para uno aprender lo que tenía que aprender. Así que a mi papá, si por casualidad llegase a escuchar este episodio o lo estuviese escuchando y todos los que vienen de aquí para allá, quiero que le quede muy en claro eso, que me siento muy feliz de que ahorita podamos tener una amistad, de conversar, de yo saber de tu vida, tú de mi vida. Y que obviamente tengo muchísimo que agradecerte también porque si tú no hubieses puesto la semillita, pues yo tampoco estaría acá. Y amo mucho la vida, así que tengo mucha gratitud contigo también por eso. Gracias, Pa, y que sepas que te quiero y que cero rencores y que todo lo contrario, que me alegra que ahorita estemos teniendo la oportunidad de conocernos. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Yo les había comentado que mi mamá había salido de urgencias conmigo porque pues tenía dolor de oídos y tenía amigdalitis. Nosotros vivíamos en un barrio que se llama San Fernando y hay una avenida principal por ahí que se llama El Crucero, que es muy famosa en Dos Quebradas por ser, como les digo, una vía principal. Mi mamá se va conmigo en brazos, yo tengo este recuerdo y lo tengo muy presente, mi mamá se va conmigo en brazos. Si no estoy mal, teníamos para ese pasaje o no teníamos para el pasaje y estábamos mirando quién nos llevaba porque nosotros, yo sí puedo decir que venimos de pobreza extrema. Poco a poco en el podcast van a ir descubriendo el por qué digo esto, pero el hecho es que mi mamá como que le pone la mano a un taxi o para un taxi y ese taxi, esa persona que iba manejando ese taxi era mi papá. Me acuerdo que mi mamá le dice como que no, que la niña está muy enferma, era de noche. Y mi papá nos lleva al Hospital San Jorge, nos deja ahí y mi mamá le dice como que no tenemos pasaje, no tenemos dinero, que si él nos puede dar como para el pasaje al otro día. Y él lo que le dice a mi mamá es no se preocupen que yo paso a recogerlas después. Para esa época no habían celulares, no crean, esa época no estoy segura de qué año era, pero estoy segura de que no habían celulares, o sea, no había manera como de uno comunicarse con la otra persona y eso. Entonces mi papá le dijo como espéreme hasta tal hora que yo vengo por ustedes. El hecho es que al otro día me acuerdo que esperamos mucho tiempo, yo creo que mi mamá se quedó una hora después de lo que mi papá le había dicho, pónganle, no sé por qué tengo esta hora en mi cabeza, pero tengo las 10 de la mañana en mi cabeza en este momento, entonces pónganle que si él le dijo a las 9 o a las 10 nos quedamos hasta las 11 de la mañana. No teníamos para comer, no teníamos dinero para irnos, o sea, no teníamos pasaje, nada. Y yo no sé si yo tuve esta conversación con mi mamá o lo pensé en ese momento en mi cabeza. A veces la gente se sorprende porque dicen que tengo demasiada memoria, pero yo tengo memoria selectiva, o sea, me acuerdo como de algunas cosas. El hecho es que yo recuerdo que o sea, yo no sé si yo lo pensé o yo se lo dije a mi mamá, pero recuerdo que la conversación que de repente pude haber tenido conmigo misma es, ¿qué hacemos acá esperando? O sea, ¿por qué no nos vamos? Pensaba yo, como es evidente que no va a venir, ¿por qué no nos vamos? O sea, mi mamá, ¿por qué hace esto? De quedarse acá y como con esa esperanza, yo creo que yo sí se lo dije, ¿saben? Como vámonos, porque tengo en mi mente como algo que ella me decía, como no, es que él puede venir y ella siempre guardaba como esa esperanza. Mi mamá duró muchos, pero cuando digo muchos, son muchos años enamorada de mi papá y como rindiéndole cierta pleitesía y eso también va a salir más adelante. El hecho es que eso pasó así. En ese barrio que yo les digo que se llama San Fernando, bueno, mi papá no llegó, no sé cómo nos regresamos, yo creo que pedimos dinero porque eso nos pasaba mucho, de pronto mi mamá le pidió a alguien que nos ayudara para el pasaje o algo así y así llegamos seguramente a nuestra casa. El hecho es que en ese barrio, pues yo fui inmensamente feliz, yo fui súper gamina, yo no fui, como les dije antes, ninguna perita en dulce. De hecho, voy hablando con mi tía, porque llamo mucho a mi tía y ustedes ya van a entender por qué hablo tanto con mi tía y por qué mi tía sabe tanto de mi vida.
Mi tía me cuenta que ella empezó a pagarme un jardín cerquita ahí de San Fernando, ahí en un barrio que se llama Buenos Aires, cerca del Colegio María Auxiliadora. Y ella dice que me compró uniformes, que era un jardín privado, que a la gente le gustaba mucho ese jardín, porque como que era una señora muy mayor la que tenía el jardín, pero era muy reconocido por el tipo de educación que daban. Mi tía hace todo este sacrificio y este esfuerzo porque, si mal no recuerdo, mi tía era la única que trabajaba. Entonces me compra todo pues como para que yo entre full al jardín. Y ustedes no se imaginan que yo me le escapaba a la señora, que era una señora mayor, y la hacía correr por todo el parque cuando nos llevaba al parque y me le volaba porque yo era tremenda, o sea, yo nací como si estuviera explorando el mundo y lo único que quisiera fuera salir corriendo, caminando, como, mejor dicho, Alicia en el País de las Maravillas, algo así. El hecho es que llega al punto en el que mi mamá como que, digamos, tampoco le motivaba mucho como llevarme al jardín. Aquí me toca hacer una acotación importante y es que mi mamá y mi hermano Mauro tienen condición, o sea, son pacientes psiquiátricos. Esto lo digo porque así ustedes también van a entender el porqué de muchos actuares de mi mamá. Algo que por lo que yo jamás la culparía ni la señalaría. Yo comprendo que mi mamá, mi papá, mis hermanos y todas las personas que me han rodeado, y eso lo aprendí hace, o sea, utilizar esta palabra y este término lo aprendí hace muy poco y le da mucho sentido como a como yo he visto esa vida de ellos también y el comportarse y el actuar hacia mí. Y han hecho lo mejor que podían con las herramientas que tenían, ¿saben? Y han hecho lo mejor que podían desde lo que tenían también para dar y para ofrecer. El hecho es que mi mamá no quería llevarme mucho como a ese jardín, entonces aprovechó como eso de que la señora le decía, oiga, es que yo no puedo tener a Carol porque ella se me escapa y yo no puedo dejar a los otros niños solos por irme corriendo detrás de ella. Así que mi mamá le dice a mi tía, es mejor sacarla, ya la señora está diciendo que no, además para qué la vamos a llevar allá, bueno. Así que mi primer intento de entrar a un mundo lleno de normas fue todo un fracaso. Como les digo, yo era como un alma muy libre y a eso súmenle en que mi mamá no tenía como tantas reglas y no me ponía tantas normas, entonces fui una niña supremamente callejera, gamina, o sea, la típica niña cari sucia sin peinar porque mi mamá en eso pues como que no tuvo reparo, por así decirlo, ella me dejaba hacer, aunque sí te recuerdo también que de cierta manera trataba como de frenarme un poco porque tengo un recuerdo de una vez también ahí en San Fernando que yo no sé yo qué hice, yo me acuerdo que estaba ya, eran como las 6, 7 de la noche, estaba ya oscuro y mi mamá me dice, Carol, venga, y yo le digo, no, porque usted me va a pegar, seguramente me le escapé porque yo me escapaba todo el tiempo. Entonces le digo, no, porque usted me va a dar una pela. Y me dice, no, venga, que yo acá le tengo un racimo de uvas. Y yo decía, no, pero déjeme ver las manos, porque ya las tenía como escondidas. Y ella, no, venga, que le voy a decir una cosa. Venga, y yo le doy el ramo de uvas. Y yo, pero me lo promete. Y ella, que sí, que venga. Ay, vean, yo que me le acerco y ella que va sacando esa correa y yo que me le escapo. Y me acuerdo tanto que me fui para mi casa y me metí debajo de la cama y allá estaba una prima. Si no estoy equivocada, era mi prima Natalia. Yo estoy casi segura que era mi prima Natalia la que estaba ahí. Y mi mamá mandaba esa correa por debajo de la cama como para alcanzar a darme. Y mi prima le decía, no, María, no le vaya a pegar a la niña, qué pesar de la niña, no le pegue. Pero es que yo fui tremenda, o sea, yo creo que mi mamá un par de pelitas bien dadas sí me las tuvo que dar, sobre todo al inicio. Ya después me dio rienda suelta y mejor dicho, pero en ese punto, imagínense, estaba tan pequeña y yo daba muchísima lidia, pero muchísima. Otro recuerdo del que hablo mucho con mi mamá y que también mi tía me lo reafirmó esta madrugada hablando, digo madrugada porque cuando yo la llamo a que me cuente y como que a que hagamos este ejercicio de recordar, allá por ejemplo eran la 1 de la mañana en Colombia y acá cuando estaba hablando con ella eran las 7 de la mañana. El hecho es que mi tía me cuenta que también una vez, o sea, yo me le volé a mi mamá y mi mamá tratando como de cogerme para entrarme para la casa y había como, eso se le dice mucho en Colombia, como un puestico de dulces, como un kiosquito. Pero de esos humildes, sí, o sea, de esos carritos que ponen ahí como una chacita y ponen ahí que bombones, caramelos y todo eso. Estaba el señor ahí como en su puestico de dulces y yo dando vueltas alrededor del puesto de dulces y mi mamá sin poderme coger. Y coge el señor y se para a ayudarle a mi mamá. Y yo lo que hago es que yo sí tenía una mente muy perversa. Miren, yo lo que hice fue acercarme al puesto de dulces, mandar la mano y agarrar lo que pude y gritarle al señor por ayudarle a mi mamá a cogerme. O sea, le robé dulces al señor. O sea, y salí volada.
en otra dirección, porque yo lo que estaba dando era vueltas en círculo ahí. Uy, mami, gracias por tu paciencia, de verdad que te tocó duro conmigo. ¿Se acuerdan del amigo con el que les digo que tengo una foto, que estoy mordiendo una manzana, que eso salió en el episodio anterior? Pues imagínense que una vez he cogido a este amigo y mis hermanos trabajaban en bomberos, que era relativamente cerca de donde nosotros vivíamos. Pero pues como yo era tan callejera y todo lo cojo, y él que sí era un niño como más de casa, como que lo cuidaban más, como que tenía más reglas, que sí iba al jardín, todo el cuento, lo cojo yo y le digo, vámonos, volémonos, vámonos para donde mis hermanos, que allá hay camiones de bomberos y no sé qué. Yo no sé qué idea le vendí, eso sí no lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que me lo llevé, que llegamos hasta el crucero y estábamos intentando como subirnos un bus por la parte de atrás. No sé si el señor sí nos llevó en el bus, porque yo le decía como que nos llevara, que era como a 3 cuadras de ahí, pero yo por vivir esa experiencia con mi amigo, ¿saben? De que él se montara a un bus, de que nos montáramos en un bus, o sea, yo lo veía como toda una fantasía. No recuerdo cómo llegamos al cuartel de bomberos, solo me acuerdo que del cuartel de bomberos a mi casa nos llevaron en un camión de bomberos. Entonces como que mi sueño ahí se hizo realidad, ¿saben? Como muy de película. Entonces nada, eso es otra cosa que tengo ahí súper presente, que me acuerdo mucho de eso. También una vez, o sea, los amigos, las personas de las que yo me rodeaba, les prohibían mucho estar conmigo porque yo era como todo lo que sus padres no querían para sus hijos. Esa era yo. Cari sucia, despeinada, piojosa, gamina, no estudiaba, daba muchísima lidia y de cierto modo pues también era rebelde. Tanto así que mis recuerdos eran más o sea, los recuerdos que yo tengo de mi infancia fueron más en la calle que dentro de mi casa. Pero bueno, para no desviarme tanto, les cuento que había una niña, unos niños ahí cerquita también en San Fernando. La abuela de mi prima Melissa también vivía por ahí. Me acuerdo mucho de la casa, de la abuela de mi prima en el taller de costura. El hecho es que ahí cerquita habían unas niñas y yo estaba jugando con esas niñas con unas colillas de cigarrillo que habían tirado al piso y que todavía estaban prendidas. Yo no sé qué le veía divertido a eso, pero yo era persiguiéndolas por toda esa cuadra con esa colilla de cigarrillo prendida y pues que sí, que he quemado a una de estas en el estómago, o sea, la alcancé y trin que la he quemado. Otra prohibida de amistad, otra persona que le dijeron no más con Carol y que ya yo la veía y éramos como que bueno, ya no nos podemos juntar. Y obviamente ella también me veía como que yo era muy mala, pues como le había hecho eso. Aunque ella se vengó de mí, yo tengo una cicatriz en el pie derecho, como en el empeine del pie, de una colilla de cigarrillo, porque obvio ella se vengó. Me acuerdo mucho también por esa época yo estar montando en bicicleta, una bicicleta que no tenía ni silla porque yo era tremenda en esa bicicleta, me gustaba la velocidad, me gustaba hacer piruetas. Me acuerdo que esa bicicleta se quedó sin silla y mi tía sufría un montón, que porque yo a qué horas no me enterraba ese palo. Pues imagínense, ¿ah? Yo a toda en esa bicicleta y eso sin silla, pues cualquiera se asusta. La verdad es que tengo muchos recuerdos ahí en San Fernando, básicamente ese que fui súper gamina, me volé muchas veces y de ahí ya pasamos a vivir a un barrio también relativamente cerca, pero que era mucho más y que yo creo que todavía era mucho más como popular en Dos Quebradas y es El Martillo. Ahí nos vamos a vivir a una esquina, en una casa esquinera y yo me acuerdo que ahí yo empiezo a tener mis primeros cuestionamientos con mi sexualidad, creo que tenía como 5 años, y en los bajos de esa casa había una niña que si mal no recuerdo se llamaba, o se llama, no se llama, claro, Erika, y a mí me encantaba esa niña, o sea, pero yo era una niña, pero a mí me encantaba esa niña. Entonces a mí me habían enseñado que todo lo que uno le pedía a Dios, pues se le cumplía, y yo me acuerdo que yo tenía conversaciones con Dios de, en plan, oye, a mí me falta algo y yo quiero mañana despertarme con eso. Y estoy hablando del aparato reproductor del hombre. O sea, yo quería despertarme teniendo mis partes masculinas en vez de femeninas. Entonces todas las noches yo tenía como esta discusión con él y esta conversación y al otro día lo primero que hacía era revisarme y nada que me sorprendía con lo que yo quería. Me acuerdo también que ahí descubrí quién era el niño Dios porque había como un coche, un corral al lado de mi cama. Yo creo que era el de Meli, porque ya Meli había nacido para ese entonces y Meli ya tenía, me dijo mi tía hoy que para esa época ya tenía como 1 añito y 15 meses. 1 añito y 5 meses, tenía como 15 meses. Entonces yo como que una vez dije, eso es todo del niño Dios, está como sospechoso, y una vez me hice la dormida y me aguanté y vi a mi tía poniendo los regalos ahí dentro del coche, dentro del corral, perdón. Mi abuelo para esa época vivía, mi abuela yo no la conocí, de hecho les cuento que
mi color de ojos se lo heredé a mi abuela y como a toda esa familia por parte de mi abuela, o sea, las primas de mi mamá, las tías, todos ojizarcos, o sea, la mayoría, ojizarcos todos. Entonces, esa es como mi herencia del color de ojos, que eso también lo había mencionado en el episodio anterior, con lo que mi papá se excusó mucho en eso de mi color de ojos para decir que él no era mi papá. En todo caso, en esa esquina tengo también otro recuerdo de un señor que era como también un habitante de calle o era muy humilde y es un señor que yo nunca voy a olvidar. Era un señor muy bonito, canosito, barrigoncito, que usaba como camisas que le quedaban así súper apretaditas y mantenía con un costal. Y cada que nos veíamos me llevaba algo, una canica o un Superman o un muñequito que seguro se encontraba, no sé si era que reciclaba o qué hacía, pero siempre me llevaba algo y siempre conversaba con él. Eso es algo que yo siempre he tenido desde niña. Me gustaba mucho también conversar con adultos, me encantaba, o sea, y todavía me encanta. Y si entre más adultos, mejor la conversación. Pero digamos que tengo como esa facilidad de relacionarme con todo el mundo, con los niños, con los adultos, en fin. Tengo la comunicación por todos lados, mejor dicho. Cuando vivíamos ahí en el Martillo, entro a estudiar, ¿cierto? Mi tía y mi mamá, sobre todo mi tía, me inscriben ahí en un colegio que se llama La Nueva Granada. Y yo tengo recuerdos de ese colegio a pesar de que no dure mucho tiempo. Ese es otro intento fallido de mi educación, ¿no? Y acá les voy a contar el por qué. Pues resulta que me entran al colegio y yo era una niña muy enferma, o no sé si así aparte también pues como de la condición de mi mamá, porque mi mamá eh, tiene una condición que es maníaco-depresiva y la otra hipocondríaca. Bueno, que esa sí se la atribuimos todos los que la conocimos, sobre todo en aquella época, porque mi mamá en este punto de la vida en el que se encuentra ahora pues ha cambiado mucho. Pero en todo caso yo faltaba mucho al colegio y mi tía me estaba contando que mi mamá le decía como que a pesar de la niña le ponen muchas planas, es que ya no es para eso, es que cómo le van a poner tantas planas a un niño. O sea, mi mamá en medio de su ignorancia es desconocimiento, o sea, decía esas cosas, ¿cierto? Porque igual mi mamá solo había hecho, si no estoy mal, hasta cuarto de primaria, mi mamá se voló de su casa, o sea, mi mamá tuvo otra historia que de una u otra manera repercute también en la forma de criarme. Yo tengo recuerdos ahí en ese colegio, a mí me gustaba, yo me acuerdo que me gustaba y me gustaba el hecho de estar ahí, de tener como amigos y me acuerdo o sea, me acuerdo del salón. Me acuerdo también que me la pasaba, como le digo, también con gente, como les decía, me la pasaba también con gente adulta, entonces tenía tanto amigos de mi edad con los que gamineaba esta vida y la otra, y gente con la que me sentaba a conversar. Y había un chico grande que yo no sé por qué yo le decía novio mío, entonces yo le decía, mami, voy donde novio mío. Y era un chico grande y mi mamá era muy enamorada, a mi mamá le encantaban pues los hombres, ella se enamoraba y entre más jóvenes mejor. Y ojalá mi mamá no escuche este episodio. Pero en todo caso, me acuerdo cuando mi abuelo murió porque preciso yo estaba donde novio mío, que vivía cerquita. Y estaba ahí como con la familia de él y conversando con él. Y me acuerdo que mi mamá se asomó por una ventana porque vivíamos en una casa esquinera en un segundo piso. Y mi mamá se asomó por una ventana y me dice, Carol, venga que es urgente. Y yo pensé, o sea, desde donde yo la veía, yo pensaba que se estaba riendo. Pero no, mi mamá estaba ahora llorando, pero yo no entendía. Que venga que es urgente. Entonces el chico este que tenía yo creo que unos 19 años, me dice, Carol, vaya donde su mamá, que su mamá está llorando. Y yo le decía, no, se está riendo. Y él me dijo, no, está llorando, vaya a ver qué le pasó a su mamá. Y yo me voy y claro, era que mi abuelo había acabado de fallecer. Yo de mi abuelo me acuerdo mucho que tenía una silla y en esa esquina lo sentaban a recibir el sol. Y tenía, yo me lo recuerdo como con un dientecito que se le veía, un sombrero y una ruana como de cuadros. Y me acuerdo que tenía creo que un cigarrillo. Yo creo que mi abuelo fumaba, ojalá esté en lo correcto, pero eso sí que se me pasó confirmarlo con mi tía. El hecho es que mi abuelo murió y yo quedé en ese momento con esa sensación de, wow, que me hubiese querido decir mi abuelo, porque me acuerdo que antes de esa salida a la calle, mi abuelo me dijo, Carol, venga que le voy a decir una cosa. Y yo no quiero, no quiero, no quiero. Mami, déjeme salir, no sé qué. Y me acuerdo, no sé si era mi mamá o mi tía, me acuerdo que me les pasé por debajo de los pies para irme para la calle. O sea, yo era así toda como hiperactiva, yo creo. Y al son de hoy recuerdo a veces y pienso, ve, que me hubiese querido decir mi abuelo en ese momento. O sea, no tengo remordimientos ni nada, pero sí tengo ese recuerdo de, uy, ¿qué me quiso decir?
Recuerdo que ahí muy cerca del Martillo viví con mi mamá en una casa que era muy pequeña y que las escaleras daban hacia la calle, o sea, uno subía las escaleras y ahí ya entraba como a la casa, era chiquita. Y recuerdo que mi papá fue en un taxi y me dio para que me comprara unas papas de limón. A mí toda la vida me han encantado las papas de limón, el bonjour eran de mis gustos más sofisticados, sobre todo en esa época. Para él entrar como a verse con mi mamá y yo me quedo ahí sentadita y me acuerdo, tengo ese recuerdo también en mi mente, yo sentadita como con un vestidito blanco ahí en las escalas esperando a que salieran y para yo después poder entrar. Y ese es el otro recuerdo que tengo, pues como de ese momento que lo tengo así supremamente presente, súper claro. Y les cuento que, para retomar un poco como lo del colegio, a raíz de la muerte de mi abuelo, a mi mamá la hospitalizan en un hospital psiquiátrico, al que además ella va para que la hospitalicen, porque ella tenía mucho remordimiento de que mi abuelo le pedía muchas veces tinto y ella no se lo daba. Entonces se quedó como con ese remordimiento, con esa angustia y lloraba mucho. Yo me imagino que, no sé si después de que salió del hospital o para qué momento, nosotros nos pasamos a vivir a Camilo Torres. Y ahí mi mamá ya le dice a mi tía, es muy lejos para llevar a Carol a estudiar, aunque mi mamá caminaba la seca y la meca, como dicen por ahí. Pero no sé, mi mamá tenía algo como con el colegio, como con que yo estudiara o como que no sentía que yo fuera capaz de estudiar o no sé qué pasaba con mi mamá o qué pasaba por la cabeza de mi mamá, pero ella no me visualizaba estudiando. Entonces le decía a mi tía, es muy lejos, ya no es cerca, además le ponen muchas planas, no es tan bueno que la niña tenga que hacer tantas planas y bueno, decide mi mamá sacarme del colegio. Y bueno, yo creo que es suficiente por hoy, creo que ya los llené de muchísima información. Luego les seguiré contando cómo retomaré un poco desde donde quedé para contarles un poco pues esta parte como del colegio, las hospitalizaciones de mi mamá. Se vienen cosas fuertes también en términos pues como de experiencias de vida y de cosas que me han marcado y que me marcaron y que hoy por hoy yo miro y digo, uy, se han superado muchísimas cosas y qué bueno poder ver en retrospectiva y decir, todo eso le ha permitido a uno llegar hasta donde está y tener esa visión de mundo que tiene. Y poco a poco van a ir descubriendo, porque en la medida en que yo he estado grabando estos episodios, he descubierto que definitivamente a mí me ha salvado la vida la conversación que he tenido conmigo misma desde la infancia, ¿no? Pero como les digo, todo esto se va a ir reflejando a través de cada episodio. Es un episodio y es un ejercicio que ha sido muy bonito. Hablarlo también como con mi tía. Este episodio en especial estuvimos recordando muchas cosas esta mañana. Se vienen muchas cosas también. Y es un ejercicio que, aunque es retador, me está gustando cada vez más y que espero encontrar la forma correcta como de grabar estos episodios sin llegar a herir a muchas personas. Sobre todo eso, que es lo que más me ha preocupado desde que me planteé este ejercicio. Bueno, les mando un abrazo gigante. Nos escuchamos entonces el próximo viernes y el próximo miércoles con episodio de Hablando por Hablar aquí en Spotify. También los pueden escuchar en YouTube y en Facebook. Hasta la próxima. Un abrazo.